Buenas, mi nombre es Chantal Muñoz Cayupe, estudiante de quinto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes el tema de embriología de vasos sanguíneos. A lo largo de todo el video vamos a tocar los siguientes objetivos. Primero, conocer el desarrollo embriológico del sistema arterial. Segundo, el desarrollo embriológico del sistema venoso. Vamos a describir los cortocircuitos de la circulación fetoplacentaria y también conocer los cambios de la circulación posterior al nacimiento. Para empezar a hablar acerca del proceso embriológico de tanto el sistema arterial como venoso, vamos a describir dos mecanismos que van a generar este desarrollo vascular. El primer mecanismo es el conocido como vasculogénesis. En el caso de la vasculogénesis, a diferencia de la angiogénesis, lo que va a ocurrir es la formación de nuevos vasos, pero a partir de células que van a migrar y se van a diferenciar para convertirse en capilares posteriormente. Pero en el caso de la angiogénesis, lo que vamos a tener es un desarrollo de nuevos vasos, pero a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Esto se va a desarrollar por una variedad de procesos que en este caso no vamos a tocar. Entonces aquí en esta imagen nos vamos a guiar correctamente o vamos a ver cuál es la diferencia entre vasculogénesis y angiogénesis. En vasculogénesis vamos a tener a estas células endoteliales progenitoras que van a migrar, se van a unir, van a hacer coalescencia y van a formar al final este nuevo vaso. Y posteriormente con lo que es angiogénesis tenemos un vaso sanguíneo preexistente y a partir de este vamos a desarrollar un nuevo vaso. En este caso, en las arterias del cuerpo, dentro de los principales vasos que vamos a encontrar y vamos a describir en esta presentación, aquellos que se van a formar por vasculogénesis principalmente van a ser la aorta dorsal y las venas cardinales, y el resto de vasos se van a formar principalmente por angiogénesis, ¿no? De un vaso ya preexistente van a salir nuevos vasos. Ahora vamos a empezar a hablar acerca del proceso embriológico, del proceso de desarrollo embriológico del sistema arterial. Para este vamos a tocar distintas arterias que van a ser importantes para la circulación tanto intra como extraembrionaria. En este caso vamos a hablar primero acerca de los arcos aórticos y qué se originan a partir de ellos. Entonces, para empezar, decir que los arcos aórticos se forman durante la cuarta y quinta semana aproximadamente. El inicio se da a partir de los 22 días más uno, más o menos por ahí se da la formación de los primeros arcos aórticos. ¿Y a partir de dónde nacen los arcos aórticos? Los arcos aórticos van a nacer a partir del saco aórtico. ¿Y qué es el saco aórtico? Va a ser un ensanchamiento del extremo distal del tubo cardíaco. Aquí, como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos el saco aórtico y a partir de este van a nacer todos los arcos aórticos que se van a encargar o van a unir este saco aórtico con las arterias dorsales, tanto derecha como izquierda. Ahora, teóricamente se conoce que vamos a tener 6 arcos aórticos. Sin embargo, se conoce que el quinto par en realidad no genera ninguna estructura vasculatoria importante, involuciona de manera muy rápida, así que prácticamente nosotros conocemos el arco aórtico 1, 2, 3, 4 y 6. Ahora, de los arcos aórticos se dicen que estos poseen sus propios nervios y arterias craneales. El desarrollo es cefalocaudal. ¿A qué nos referimos con desarrollo cefalocaudal? Los primeros arcos aórticos en aparecer van a ser el 1, posteriormente el 2 casi al mismo tiempo, después aparecer el 3, el 4 y así seguidamente hasta el arco aórtico número 6. Eso es lo que quiere decir desarrollo cefalocaudal.
de la cabeza hacia los pies, si se puede decir. Ahora, en este caso ya tenemos las estructuras vasculatorias importantes, ¿no? Que son los arcos como tal. Pero ahora, los que se van a encargar de formar el tejido tanto muscular y conectivo que deben tener todas las estructuras vasculatorias, en este caso a nivel de los arcos aórticos, esto va a estar a cargo de las células de la cresta neural que van a migrar y se van a encargar de formar el tejido muscular y conectivo. En esta diapositiva les quiero mostrar básicamente cuál es la evolución de cómo técnicamente iniciaría el desarrollo de los arcos aórticos y cómo culmina al final ya la estructura total que va a tener el embrión a lo largo de todo su desarrollo y bueno, también la etapa ya de su nacimiento y demás. En este caso, en esta primera imagen vamos a tener a las arterias dorsales, a los arcos aórticos y al saco aórtico. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Técnicamente y teóricamente tenemos eso. Ahora, este dibujo en sí no es correcto, puesto que los arcos aórticos no aparecen todos en un mismo punto, como habíamos mencionado, sino que van apareciendo el primero, el segundo casi inmediatamente al primero, y luego van a desaparecer el primero y el segundo y va a empezar a aparecer el tercero y así paulatinamente todos los arcos aórticos. Así que en sí esta imagen no es real, no hay un punto en el cual tengamos a los 6 arcos aórticos en el mismo tiempo presentes, pero es básicamente para ilustrarles cómo es el desarrollo de estos, ¿no? Y la simetría que estos presentan a un inicio. Y posteriormente en esta imagen podemos ver ya todos los derivados de los arcos aórticos en las estructuras, en los vasos sanguíneos importantes en los cuales se han convertido. Aquí podemos ver a las arterias carótidas externas, la interna, a la carótida primitiva. Aquí ya más adelante vamos a ver a partir de dónde se genera cada una de estas estructuras vasculatorias. Ahora ya vamos a hablar específicamente de qué es lo que ocurre para llegar de esta formación de arcos aórticos a nuestro sistema definitivo vascular. Bueno, aquí este proceso va a empezar en un embrión de 22 a 24 más 1 días. Aquí vamos a tener a nuestras dos aortas dorsal derecha y dorsal izquierda, el saco aortopulmonar, a partir del cual van a nacer las arterias, los arcos aórticos. Aquí ya podemos ver formado el primer arco aórtico y también empezamos a ver la formación del segundo. Como podemos ver, este es un proceso rápido, no es que aparece uno y a la semana aparece el otro. Aquí, como podemos ver en las etapas, simplemente están separadas por días porque es un proceso súper rápido. La formación de cada arco aórtico, la modificación de estos estructuralmente para llegar a nuestro sistema definitivo vascular. Ahora aquí tenemos el primer arco aórtico que ya en un embrión de 26 más 1 días prácticamente desaparece, solo persiste una porción de este que dará origen a las arterias maxilares y también se dice que una porción también dará origen a parte de la arteria carótida común, pero principalmente es a las arterias maxilares. Ya aquí vemos al segundo, el tercero, el cuarto y el sexto en formación. El quinto teóricamente debería aparecer, sin embargo hay casos en los cuales no aparece o hay casos en los que se forma de manera incompleta y después simplemente involuciona de manera rápida. Y aquí ya en un embrión de 28 más 1 días tenemos un cambio importante que es esto, la unión de ambas arterias dorsales que se da hasta el lugar donde posteriormente encontraremos el diafragma. Hasta ahí se da la unión de las dos arterias dorsales. Sin embargo, a nivel torácico todavía persiste esta división derecha y izquierda. Aquí ya podemos ver el tercero, el cuarto y el sexto bien formados. El segundo ya involucionó en su totalidad prácticamente. Sin embargo, va a dejarnos porciones que van a dar origen a la arteria ioidea y a la arteria estapedia.
Entonces aquí ya vemos una formación adecuada del tercero, el cuarto y el sexto, y también algo importante es ya la formación del tabique aortopulmonar. Y este tabique básicamente va a dividir en dos a nuestros arcos. Tenemos el tercero y el cuarto que se va a dirigir hacia el lado derecho y el sexto que se va a dirigir hacia el lado izquierdo. Ahora aquí del sexto ya básicamente surge una rama que es el plexo pulmonar, o también se le conoce como arteria pulmonar primitiva. Ya también va a surgir aquí esta arteria pulmonar que va a ser súper importante más adelante. Ya ahí con eso ya nos vamos dando cuenta hacia qué estructuras finales van a llegar estos arcos aórticos. Ahora, algo también importante es la aparición de la séptima arteria intersegmentaria, tanto derecha como izquierda, que también va a formar parte esencial de todo este sistema. Ahora, en un embrión de 35 más 1 días, ya vemos una pérdida de la simetría, ya no tenemos estos arcos aórticos dispuestos bilateralmente, ya aquí casi ya no hay simetría. Entonces aquí ya se ve la involución de porciones tanto del tercero como cuarto arco aórtico. Ahora en este caso hay un alargamiento del arco aórtico. ¿Por qué? También por el movimiento propio del corazón. El corazón se está moviendo, está reposicionándose todo en este periodo. Entonces se produce un alargamiento de los arcos aórticos. Y aquí en este nivel, a nivel del cuarto arco aórtico, también podemos empezar a ver una diferencia grande entre el lado derecho como izquierdo, incluso es una diferencia de tamaño importante, y esto nos hace pensar que posteriormente también darán origen a estructuras vasculares distintas. Ahora, con respecto al sexto, nos damos cuenta que prácticamente el lado derecho, en la porción distal del lado derecho, involuciona. Únicamente nos quedamos con la parte proximal del sexto arco aórtico, y en la que sí persiste en su totalidad es el arco aórtico izquierdo, que incluso se alarga, está en crecimiento, así que eso es algo que también debemos tener en cuenta. Ahora, en un embrión de 39 más 1 días, ¿qué es lo que ocurre? En este embrión lo que va a ocurrir es algo súper importante, que es esto, que es la involución de la aorta dorsal derecha. Prácticamente esta desaparece y nos quedamos con esta única aorta, que ya nos da una mejor visión de la estructura final que vamos a tener, que es esta, ¿no? Aquí tenemos a nuestra aorta ascendente, callado de la aorta descendente. Aquí tenemos al tronco de la pulmonar derecha, pulmonar izquierda. A partir del callado de la aorta nacerá el tronco brachiocefálico, y a partir de este la carótida común derecha y la subclavia derecha, y a partir de la aorta como tal del callado nacerá la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y aquí también esto que es importante en la circulación fetal, que es el conducto arterioso, que ya más adelante vamos a mencionar. Aquí ya les quiero mencionar de manera resumida que es la parte esencial de todo lo que es los arcos aórticos, qué estructuras derivan de estos, ¿no? Aquí tenemos el primero, que serían las arterias maxilares; el segundo, las arterias ioidea y estapedia; del tercero, la carótida común y parte proximal de las carótidas internas; del cuarto izquierdo nacerá el arco aórtico de la carótida común izquierda hasta la subclavia izquierda; del cuarto derecho nacerá la arteria subclavia derecha proximal; del sexto izquierdo van a ser la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso, y del sexto derecho van a ser la arteria pulmonar derecha. Entonces esto es algo que sí es súper importante, que recordemos qué estructuras nacen de cada o se derivan de cada arco aórtico.
Ahora vamos a pasar a hablar acerca de las alteraciones de los arcos aórticos. En el caso de las alteraciones, una de las más comunes que vamos a encontrar es la persistencia del conducto arterioso. En la etapa fetal nosotros vamos a tener aquí a nuestro corazón de 4 cámaras. Tenemos a la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y aquí vamos a tener lo que se conoce como conducto arterioso. Este conducto va a ser un vaso que va a comunicar la arteria pulmonar izquierda con el arco aórtico y va a permitir que la circulación fetal, la sangre que va a salir del ventrículo derecho pase directamente hacia la aorta. ¿Por qué? Porque los pulmones en esta etapa no van a estar funcionando, básicamente están colapsados. Entonces la sangre no puede pasar a través de estos. Entonces lo que hace es así y se va para acá. ¿Ok? No hay una ida hacia la circulación pulmonar porque ahí no va a pasar nada, los pulmones están completamente colapsados, entonces ahí no nos ayuda a que vaya a los pulmones, ¿no? Entonces básicamente pasa hacia la aorta y ya, sigue su circulación. Lo cual cuando estamos en una etapa fetal está bien, no hay ningún problema, porque no vamos a tener ningún problema de mezcla de sangre ni nada, ¿no? Todo va a estar ok en ese punto. Pero el problema viene al momento del nacimiento. En el momento del nacimiento muchos bebés van a tener permeable este vaso, que es normal. Una vez que nacen es normal que lo tengan permeable, pero dan sus primeras respiraciones y lo que ocurre es la distensión pulmonar, crece el pulmón, hay un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, un aumento de la concentración de oxígeno también que va a generar que se dé un cierre fisiológico, por lo menos en este punto primero se da un cierre fisiológico, se constriñe este vaso, este conducto arterioso y posteriormente ya se dará el cierre anatómico, ¿no? Pero lo primero es que se dé este cierre fisiológico, que este conducto no permanezca permeable, porque una vez que el bebé nace, ya no esta mezcla de sangre entre las cámaras derechas y izquierda es más bien perjudicial para el niño. Entonces, en este punto ya se debería de cerrar el conducto arterioso. Sin embargo, hay muchos casos de muchos bebés que nacen o al momento de nacer presentan esta persistencia del conducto arterioso ya después de haber dado su primera respiración y todo esto, el conducto arterioso sigue permeable. Entonces esto se conoce como una cardiopatía congénita acianógena, que se va a deber a la falta del cierre del conducto arterioso en la etapa postnatal, que va a permitir un cortocircuito arteriovenoso y también a su vez a la larga, no tan a la larga, también puede producir hipertensión pulmonar, que si nosotros dejamos que persista y persista puede llegar a ser muy perjudicial. En sí esta enfermedad es muy tratable, así como es muy común, muchos niños pueden salir bien de este tipo de situación. Hay un tratamiento adecuado que se les puede dar, pero lo mejor es actuar lo más pronto posible, ¿no? Si nosotros dejamos que persiste y persiste, el problema se hace más y más grande. Entonces es una de las cardiopatías que tenemos que tener en cuenta, que tiene relación con los arcos aórticos. ¿Por qué? Porque el sexto arco aórtico es de donde nace este conducto arterioso. Ahora, otra alteración importante es la coartación de la aorta. En este caso también es una cardiopatía congénita acianógena que se va a deber al estrechamiento de la luz de la aorta y se puede producir tanto antes, enfrente o después del origen del conducto arterioso, y por eso muchas veces se le considera o que es preductal antes del ductus arterioso, que también así se conoce, que sea preductal o postductal, y también se conoce que puede ser puntual, o sea, solo puede ser en un punto de la aorta o puede abarcar un gran espacio del arco aórtico, ¿no? Esto se cree que es un defecto en el desarrollo de las estructuras vasculares que van a formar el arco aórtico,
y se debe a la disminución del flujo precedente de la aorta ascendente o a un aumento del tejido de proliferación del cierre del conducto arterioso. Entonces por eso también se puede producir cortación aórtica, así que es importante que también tengamos en cuenta esta patología. Después también existen otras patologías como el origen anómalo de la arteria subclavia derecha. Aquí básicamente lo que ocurre es una obliteración del cuarto arco aórtico y la parte proximal de la aorta dorsal derecha se obliteran, entonces no hay forma de que de ahí nazca la arteria subclavia derecha. Entonces lo que hace el cuerpo para contrarrestar esto es hacer que la arteria subclavia nazca de otro lado, y en este caso van a ser de la porción distal de la aorta dorsal derecha y de la séptima arteria intersegmentaria. Aquí la podemos ver, ¿no? De aquí va a estar naciendo la arteria subclavia derecha. Entonces para llegar hacia la derecha básicamente va a tener que ir por detrás de la tráquea y el esófago. En sí no van a constreñir tanto a la arteria, pero es una patología que también debemos tener en cuenta. Es importante que la podamos detectar a tiempo. Y otro punto importante, otra anomalía también es el arco aórtico doble, que como habíamos mencionado normalmente en el día número 39 se va la aorta dorsal derecha tiene que prácticamente desaparecer y solo dejar una única aorta, que sería la izquierda, que se va a convertir en la aorta normal que todos conocemos, la aorta torácica. Pero hay casos en los cuales esta puede persistir formando un arco aórtico doble que se va a dar entre el origen de la séptima arteria intersegmentaria y su unión con la aorta dorsal izquierda. En este caso esto sí es súper importante porque estos pueden formar lo que se conoce como un anillo vascular, y en este caso este anillo lo que va a hacer es rodear la tráquea y va a comprimir estas estructuras, lo cual, bueno, la tráquea y posteriormente vamos a encontrar aquí el esófago. Entonces se comprimen estas estructuras y va a haber tanto un problema para deglutir como para respirar, ¿no? Entonces es algo que también debemos poder tratar. Otra patología importante es el arco aórtico interrumpido, que es una anomalía no tan frecuente y se va a deber a patrones recesivos anómalos a nivel del cuarto arco aórtico, tanto derecho como izquierdo. Y esto va a ocasionar una interrupción entre el arco aórtico o el callado y la aorta descendente, ¿no? Aquí podemos ver un corazón normal, tenemos nuestro arco, nuestro callado y aquí nuestra aorta descendente. Ahora hay varios tipos de estos, tenemos tres tipos. El tipo A, que es una interrupción entre la arteria subclavia izquierda y la aorta descendente. Aquí se va a dar una separación, como vemos aquí no hay unión entre estas dos arterias. En el tipo B, que es del 50-60% entre la carótida común izquierda y las arterias subclavias izquierdas, aquí se va a dar la separación. Y el tipo C es a nivel de las arterias carótidas común de la derecha y de la izquierda. Ahí es donde se va a dar la separación de ambos, ¿no? Entonces esta es otra patología que también tenemos que tener en cuenta. Ahora ya vamos a hablar de otras arterias. Tenemos también a las arterias coronarias, que son súper importantes a nivel ya específicamente del órgano que es el corazón. Estas se van a desarrollar a partir de las células que llegan del órgano proepicárdico. En este caso, las arterias coronarias se van a dividir principalmente en dos categorías que se van a deber principalmente a su posición. Hay algunas que son subepicárdicas y las otras que son intramiocárdicas.
Se dice que la formación de las arterias coronarias se va a dar tanto por un proceso de vasculogénesis y también de cierta manera de angiogénesis. En el caso de la vasculogénesis es por una extensa red de tubos endoteliales subepicárdicos por toda la superficie del corazón, y en la angiogénesis se van a originar de las ramificaciones intramiocárdicas de los vasos coronarios. Y también hay un contacto entre las arterias coronarias y la aorta. Sin embargo, no se conoce específicamente por qué se da la unión, pero sí se produce una unión entre las arterias carótidas y la aorta a nivel de la valva aórtica. Ahora aquí tenemos a lo que se conoce como órgano proepicárdico. Se cree que aquí migran células hacia el corazón y estas van a formar a las arterias coronarias en sí. Y aquí vamos a ver aquí la red endotelial que posteriormente va a ir creciendo y va a formar toda una cantidad de tubos arteriales que van a irrigar al corazón como tal. Esto principalmente se da por un proceso de vasculogénesis, aunque también se dice que hay un poco de proceso de angiogénesis en esto para formar las ramificaciones intramiocárdicas principalmente. Y así se da la formación de las arterias. Ahora, otras arterias importantes en el caso del embrión y el feto posteriormente son las arterias vitelinas. Las arterias vitelinas en la cuarta semana van a ser dos arterias, una derecha y una izquierda, y estas van a nacer de la porción ventral de cada una de las aortas. O sea, las arterias vitelinas nacen tanto de la aorta dorsal derecha, nace la derecha, la aorta dorsal izquierda nacerá la izquierda respectivamente. Ahora, en sí, como sabemos, al final de la cuarta semana, inicios de la quinta, ya se da una unión entre las arterias dorsales, de las aortas dorsales. Esto va a hacer que las arterias vitelinas ahora irriguen también la parte del saco vitelino. Y este saco vitelino, como nosotros sabemos, posteriormente va a ser incorporado al cuerpo del embrión como tal y va a formar parte del intestino. Entonces, en sí, podemos ver que las arterias vitelinas al final de todo este proceso van a ser aquellas que van a dar el aporte sanguíneo a gran parte de lo que va a ser el intestino primitivo embrionario y después posteriormente también el intestino ya totalmente formado como tal, ¿no? Ahora, la arteria vitelina van a nacer tres arterias súper importantes para la irrigación del intestino, que van a ser el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la inferior. Ahora, ¿qué irriga cada una? El tronco celíaco básicamente es la parte caudal del intestino anterior, la mesentérica superior irriga a todos los derivados del intestino medio y la mesentérica inferior irriga al intestino posterior. Ahora, con respecto a las arterias umbilicales, al igual que las arterias vitelinas, a nivel de la cuarta semana vamos a tener dos, una derecha, una izquierda, que surgen de las arterias ilíacas, que a su vez surgen de las arterias dorsales, de las aortas dorsales. Entonces, en sí, nacen también de las dorsales. Las arterias umbilicales van a dirigirse hacia la parte ventral para alcanzar lo que posteriormente será el cordón umbilical y hasta llegar al saco coriónico, y ahí prácticamente van a llevar la sangre desoxigenada del cuerpo. Ustedes me dirán, pero ¿por qué es arteria? ¿No sería una vena? No, básicamente se da por la disposición de dónde sale, ¿no? En sí sale del, digamos, ¿no? Del corazón para allá, o bueno, de la arteria dorsal en este caso hacia afuera. Por eso es que se conoce como dorsal, más allá de llevar sangre oxigenada o no oxigenada, es por eso que se le denomina arteria umbilical y no vena.
Entonces, pero tenemos que tener en cuenta ese punto súper importante, que lo que hacen las arterias umbilicales es llevar sangre desoxigenada del cuerpo del embrión a las arterias coriónicas, que después van a convertirse en la placenta para que sean oxigenadas. Entonces, ahora las arterias umbilicales posteriormente darán origen a dos cosas. El primero, la parte proximal de la arteria umbilical, va a dar origen tanto a las arterias ilíacas internas como a las arterias vesicales superiores. Y la parte distal va a dar origen a los pliegues umbilicales medios, porque estos se van a obliterar al momento del nacimiento. O sea, el niño nace, esto se oblitera, se cierra y se da origen a los pliegues umbilicales medios, no al pliegue umbilical medio. Es distinto, ¿ok? Los umbilicales mediales son los que nacen de la arteria umbilical, y el pliegue umbilical medio, o también conocido como uraco, es distinto a esto, así que tengamos en cuenta eso también. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de un embrión y más o menos la disposición de las arterias vitelinas y de las arterias umbilicales. Aquí tenemos la arteria umbilical, que va a llevar la sangre desoxigenada. Aquí está la arteria umbilical, que va a llevar la sangre desoxigenada hacia los vasos coriónicos. Aquí se dará la oxigenación y posteriormente regresarán por las venas umbilicales, ¿no? Allá irrigará todo el cuerpo, toda la estructura embrionaria. Bueno, en este caso también tenemos las arterias vitelinas. Aquí tenemos las arterias vitelinas, aquí nacen de aquí, de la aorta dorsal, aquí. Y estas van a irrigar al saco vitelino, y este saco vitelino posteriormente ingresará hacia la estructura embrionaria, y ahí posteriormente ya la arteria vitelina como tal irrigará al intestino primitivo, y con el desarrollo posterior de todo esto ya esta dará origen a distintas arterias, que son el tronco celíaco, la mesentérica superior y la inferior, que ya irrigarán propiamente cada una un sector distinto del intestino. Entonces, las arterias dorsales, o bueno, aortas dorsales, a un inicio, como hemos mencionado a lo largo del video, son dos arterias, no es únicamente una, son dos las que discurren por toda la estructura embrionaria, y a partir de la quinta semana más o menos se fusionan y dan origen a un único vaso que va a discurrir por toda la cavidad abdominal, ¿no? Abdominal, ¿por qué? Por lo que ya mencionamos hace un rato. En sí, a nivel del tórax, no es que se fusionen también, sino que a nivel del tórax existen las dos, pero después, en la sexta semana, aquí, como lo dice, a la 39 más 1, aproximadamente se va a obliterar la derecha y solo nos va a quedar una única arteria, una única aorta, ¿no? Que va a formar a la aorta torácica como tal. Ahora, a lo largo de todo el trayecto de la aorta dorsal, bueno, aproximadamente nos va a dar 30 ramas colaterales. A nivel del cuello, por ejemplo, vamos a ver que va a ir dando ramas que posteriormente se van a conocer como las arterias vertebrales derechas y izquierdas, que a su vez van a ir ascendiendo por la parte del tallo encefálico y darán origen, después de fusionarse, a una arteria basilar, y esta ya posteriormente irá dando ramas que al final darán origen a lo que todos conocemos como el polígono de Willis. Ahora, a nivel del tórax también se van a presentar arterias intersegmentarias, que la 7 es una de las más importantes, que van a formar parte de la estructura aórtica final, como habíamos mencionado hace un momento, pero otras van a persistir, pero solamente van a ser las arterias intercostales. Y a nivel del abdomen serán las arterias lumbares. Y el quinto par de las arterias lumbares, que también es otro que destaca bastante, darán origen a las arterias ilíacas comunes, ¿no? Así que hay que tener en cuenta algunas ramas importantes de las colaterales que darán origen posteriormente a arterias, a estructuras vasculares importantes. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo embriológico del sistema venoso.
Tenemos a las venas vitelinas. Primero vamos a discutir acerca de ellas. Este es un sistema venoso extraembrionario que va a llevar la sangre que viene del saco vitelino hacia el seno venoso. Estas venas también van a ser conocidas como onfalomesentéricas. Entonces, algo que debemos tener en cuenta con respecto a estas venas y a las umbilicales, que vamos a mencionar después, es que estas van a variar por un hecho importante, que es el desarrollo del hígado y también en este caso de cierta manera por la formación del duodeno. Esto va a ocurrir a nivel de la quinta semana. Lo que va a pasar es que el tabique transverso en la parte derecha del hígado va a desviar el flujo del sistema vitelino principalmente a la vena derecha. Entonces en esta vena, como va a tener mucho flujo, lo que va a ocurrir es que la vena vitelina izquierda prácticamente se oblitere hasta desaparecer. Entonces la que sí o sí va a persistir es la vena vitelina derecha. Entonces la vena vitelina derecha a lo largo de su extensión va a crear va a dar origen a distintos conductos. En este caso la porción proximal lo que va a hacer es dar origen al segmento suprahepático o infracardíaco de la vena cava inferior. La porción media va a dar origen a las venas hepáticas y la distal a las venas porta. Ahora, con respecto a las venas umbilicales, como había dicho, en este caso también van a estar afectadas por el desarrollo del hígado. Ahora, las venas umbilicales, a diferencia de las arteriales que llevaban sangre desoxigenada hacia la placenta, las umbilicales lo que van a hacer es traer sangre desde la placenta hacia el seno venoso oxigenada. Pero como decíamos, a partir de la quinta semana, con el desarrollo del hígado, lo que va a hacer es que prácticamente van a desaparecer las venas umbilicales, exceptuando la parte caudal de la vena umbilical izquierda, la cual posteriormente, por un aumento del flujo en la circulación fetal, va a conectarse con el conducto venoso y estos a su vez desembocar finalmente gracias al conducto venoso se va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior y va a llevar toda la sangre directamente desde la vena umbilical hacia la vena cava inferior. Entonces aquí en las imágenes nos vamos a guiar más. Tenemos aquí en esta primera imagen aquí un hígado, un esbozo hepático aún, todavía no un hígado formado realmente. Tenemos aquí el seno venoso, tenemos a las venas vitelinas izquierdas y derechas, las venas umbilicales. Aquí, como podemos ver, no hay ningún impedimento en la unión del seno venoso con estas venas. Entonces, posteriormente, con la formación del duodeno y también del hígado, podemos ver que las venas vitelinas van a crear una red venosa alrededor del hígado, un plexo alrededor del duodeno, y este posteriormente va a ingresar hacia el hígado por los conductos hepáticos para llegar finalmente al seno venoso, y dentro del hígado van a conformar lo que se denominan como sinusoides hepáticos. Ahora aquí todavía las venas umbilicales están presentes, tanto derecha como izquierda, pero posteriormente, mientras el hígado siga creciendo, van a desaparecer estos dos, ¿no? Van a desaparecer las venas umbilicales, la derecha en su totalidad, y de la izquierda solo persistirá la parte caudal de la vena. Entonces, en este caso vamos a ver que el conducto venoso va a ser el que va a unir esta vena umbilical izquierda con la vena cava posteriormente. Entonces ahora este plexo que se formaba alrededor del duodeno con las arterias vitelinas es lo que posteriormente va a dar origen a esta vena tan importante en el cuerpo que es la vena porta. Y ahora aquí, vamos a tener los sinusoides, las venas hepáticas que han sido formadas a partir de las vitelinas, y por último en la parte más cefálica vamos a tener pues a la porción infracardíaca o suprahepática de la vena cava. Y aquí tenemos a la vena umbilical izquierda. Entonces ahora vamos a pasar a otro sistema venoso súper importante, que son las venas cardinales, que son un sistema venoso intraembrionario, que va a llevar la sangre
del embrión al seno venoso. Entonces, en el caso de las venas cardinales, se van a dividir a nivel de secciones, ¿no? A nivel de corazón, tórax, abdomen, etcétera. Con lo que respecta a corazón, bueno, de aquí van a nacer las venas cardinales anteriores, posteriores, derechas y izquierdas, y a este nivel se fusionarán y conformarán a la vena cardinal común derecha o a la vena cardinal común izquierda, las cuales van a desembocar en el seno venoso que le corresponda, ¿no? Durante la séptima y octava semana se van a empezar a formar algo súper importante en lo que es el sistema venoso, que son las anastomosis. En todo este sistema venoso cardinal, algo que va a predominar bastante son las anastomosis. Van a haber anastomosis por doquier. Entonces, en lo que respecta aquí, vamos a tener una anastomosis importante, que va a ser la anastomosis entre las venas cardinales derechas y izquierda, que van a formar a la anastomosis intercardinal, lo que después se denominará vena brachiocefálica izquierda. La porción craneal o cefálica de ambas venas cardinales anteriores se llegarán a transformar en lo que conocemos como venas yugulares internas, y también gracias a estos cambios que van a aparecer va a haber un aumento del flujo que va a llegar hacia la vena cardinal anterior derecha, que en conjunto con la vena común derecha van a dar lugar a la vena cava superior. Ahora en sí, las venas cardinales posteriores van a dar origen a estos vasos que se llaman vasos nesonéfricos, que básicamente van a sacar la sangre de unos riñones transitorios. Sin embargo, estos riñones al desaparecer, también desaparecen estos vasos. Entonces, pero de la parte posterior sí vamos a tener tres arterias importantes, ¿no? Con lo que respecta a la parte caudal de la posterior izquierda, lo que vamos a tener es a la vena ilíaca común izquierda, caudal izquierda, común izquierda, ¿ok? Y con la derecha vamos a tener igual, la caudal nos va a dar igual que en la izquierda a la ilíaca común derecha. Pero aquí la parte cefálica, porque debemos tener en cuenta que con respecto a las venas cardinales posteriores, la izquierda casi desaparece toda. Sin embargo, este retacito caudal es el que nos va a dar origen a la vena ilíaca izquierda. Pero como la derecha persiste casi en todo su trayecto, vamos a tener porción tanto cefálica como caudal. Y la cefálica va a dar origen a las venas ácigos. ¿Ok? Ahora, debido a que el sistema cardinal, como vemos, abarca sufre muchas involuciones, se desarrollan dos nuevos sistemas venosos intraembrionarios también, que van a ser conocidos como sistema venoso subcardinal y sistema venoso supracardinal. Con respecto al subcardinal, vamos a ver que está conformada por venas subcardinales, vale la redundancia, derechas y izquierdas, que van a estar principalmente en la mitad caudal, o sea, en la parte más lejana, y lateral del embrión, o sea, van a estar caudales y laterales. Estos van a empezar a formar al final de la cuarta semana y van a desembocar en las cardinales posteriores. Ahora, en la quinta semana, aquí vamos a ver, como les decía, en el sistema venoso, en la parte embriológica venosa, algo importante son las anastomosis. Entonces, en este caso se van a formar anastomosis que se van a conocer como intersubcardinales. Ahora, la vena subcardinal derecha también va a formar una importante anastomosis con la vena vitelina derecha. Esta se va a conocer como anastomosis subcardinohepática, que va a dar origen a la vena cava inferior que va a pasar por detrás del hígado. Por eso es tan importante. Ahora, en este caso, el sistema venoso subcardinal, tanto derecho como izquierdo, van a ir involucionando. Pero en el caso de la derecha, algunos van a persistir, algunas porciones, y estas van a dar origen al segmento renal de la vena cava inferior y a la vena renal derecha.
Ahora, de estas anastomosis que habíamos mencionado que se forman en la quinta semana, muchas de ellas van a desaparecer, sin embargo algunas van a ser importantes. ¿Por qué? Porque van a formar a la vena renal izquierda, a las venas suprarrenales y a las venas gonadales, que en el caso del sexo masculino dará origen a las venas testiculares y en el caso del sexo femenino a las venas ováricas. Ahora, vamos a pasar al siguiente sistema, que es el sistema venoso supracardinal. En el supracardinal también vamos a tener derecho e izquierdo. En este caso son venas más dorsales y medio superiores del abdomen. A diferencia de las subcardinales, bueno, ahí vamos un poco con los nombres, ¿no? Supra está más superior, en cambio subcardinal está más para la parte caudal del embrión. Entonces, en este caso, estas venas van a establecer igual muchas anastomosis, tanto entre ellas, con las cardinales posteriores y también con el sistema subcardinal. Ahora, con el caso de los subcardinales por el lado izquierdo, lo que se va a dar origen es a la vena renal izquierda. Y por la anastomosis derecha, se dará origen al segmento renal de la vena cava inferior. Ojo, la vena renal derecha ya se dio origen en el caso de las subcardinales. En este caso lo que estamos dando origen es al segmento renal de la vena cava inferior. Ahora, con respecto a la porción cefálica de las venas supracardinales, estas van a persistir y van a formar a la vena ácigos en la derecha y a la vena hemiácigos en el lado izquierdo. Ahora, la porción más caudal, o sea, la porción inferior, lo que va a hacer es, en el caso de la derecha, que es la que va a persistir, va a formar al segmento infrarrenal de la vena cava inferior. Ok, entonces todo esto lo vamos a ver en los dibujos. Aquí tenemos el dibujo número A, que va a hacer referencia prácticamente de la quinta a la sexta semana. Aquí ya están presentes tanto los sistemas cardinales. Aquí tenemos a la cardinal posterior, a la cardinal posterior izquierda, a la cardinal anterior derecha, a la cardinal anterior izquierda y aquí a las comunes. Y aquí también ya vamos a ver que va a aparecer a las venas subcardinales o el sistema venoso subcardinal. Aquí todavía no tenemos a las venas supracardinales. Aquí hay una simetría clara en ambos lados. Y bueno, también se producen diversas anastomosis, ¿no? Como habíamos dicho, en el sistema venoso va a haber demasiadas anastomosis en la parte embrionaria. En este caso aquí tenemos anastomosis entre la cardinal posterior y la subcardinal. Ahora, en la imagen B, en la parte B de la imagen, ya esto nos hace referencia a la sexta y séptima semana del desarrollo. Entonces, sexta a séptima. En esta imagen ya han aparecido las supracardinales. Supracardinal derecha y aquí también debe estar la supracardinal izquierda. Aquí está. Como vemos, se cumple lo que decía, que las subcardinales, como su nombre lo dice, aparecen abajo, la parte más caudal del embrión, y la supracardinal aparece más arriba, ¿no? En la parte medio superior del abdomen. Entonces, ahora, en este caso, se van a formar las anastomosis intersubcardinales. Aquí vamos a ver que entre las subcardinales ya se van a formar estas anastomosis intersubcardinales, que como decíamos van a ser importantes porque algunos van a dar origen a estructuras importantes del sistema venoso. Aquí, como podemos ver, todavía no hay nada. Aquí ya se logran formar las anastomosis intersubcardinales. Así como también se van a formar las anastomosis subcardinohepáticas. Aquí tenemos a las anastomosis subcardinohepáticas. O sea, ¿qué quiere decir? Una unión entre el sistema venoso subcardinal con el hígado.
entonces con la vena vitelina derecha. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahora aquí en estas imágenes ya podemos ver el desarrollo a nivel de la 7ª y 8ª semana. En este caso ya se diseña más o menos cómo es la vena cava inferior. En este caso ya se ve, lo que se ve claramente ya es la parte subhepática, que está formada tanto por la vena vitelina derecha, como habíamos mencionado anteriormente, que sí en cierto modo forma parte de la vena cava inferior en su porción suprahepática, y también la anastomosis subcardinohepática que se encuentra aquí, también forma parte de este segmento. Y también ya se viene formando parte del segmento renal de la vena cava inferior. Y aquí algo que también podemos notar es la obliteración de las venas cardinales posteriores. Aquí ya casi no están las venas cardinales posteriores. Y aquí, como decíamos, la vena cardinal anterior derecha y la vena supracardinal la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha van a lograr formar lo que es la vena cava superior, que se va a ver ya claramente que este de aquí es el patrón definido de cómo es la vena cava al final, ¿no? Después de todo lo que mencionábamos también anteriormente, todas estas estructuras que se van a obliterar y van a crear a las arterias ilíacas comunes izquierdas, derechas, a las venas gonadales, a la arteria renal. Aquí ya se ve la estructura final de lo que va a ser la vena cava, ¿no? En su porción superior y en su porción inferior también. Aquí ya podemos ver el sistema de la vena ácigos totalmente puesta. Ahí ya tenemos a la vena ácigos, la vena hemiácigos. Y bueno, aquí todavía persiste el conducto venoso, que todavía desaparece cuando ocurra el nacimiento del niño. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de circulación fetal. Con lo que respecta a circulación fetal, principalmente nos vamos a enfocar en esto, que son los cortocircuitos de la circulación fetoplacentaria. ¿A qué nos referimos con esto? Hay 3 puntos distintos entre la circulación neonatal o adulta ya también y la circulación fetal. ¿Cuáles son estos puntos distintos? Primero, estos son 3 puntos en los cuales hay un intercambio de sangre entre el circuito sistémico y pulmonar. Estos 3 puntos son el conducto venoso, la fosa oval y el conducto arterioso. Entonces, ahora el conducto venoso es algo que ya hemos venido mencionando últimamente, que básicamente es la conexión entre la vena umbilical y la vena cava inferior. ¿Para qué? Para que la sangre evite pasar por el hígado y llegue directamente hacia la vena cava y conserve su oxigenación tal cual venía de la vena umbilical y de la placenta como tal, ¿no? Que pase directamente. Sin embargo, una vez que se dé el nacimiento, se corta la irrigación de la placenta, entonces el niño ya pues no va a recibir flujo por la vena umbilical, entonces esta se oblitera también el conducto venoso porque ya no tendría razón para seguir existiendo, y estos van a dar origen a ligamentos, ¿no? En este caso el ligamento venoso va a venir del conducto venoso, el ligamento redondo del hígado va a venir de la vena umbilical. Ahora, con respecto a la fosa oval, lo que ocurre es que a nivel ya del corazón como tal vamos a tener una comunicación entre el atrio derecho y el atrio izquierdo. Ahora la sangre va a viajar del derecho al izquierdo y no en opuesto, principalmente por las presiones que maneja el corazón en la etapa fetal. Una vez que el niño nace y aumente la presión a nivel del lado izquierdo, se va a producir un cierre de la fosa oval y esta comunicación va a culminarse. Primero se va a dar un cierre fisiológico y posteriormente se dará el cierre anatómico. Ahora, a nivel de conducto arterioso va a haber una comunicación entre la arteria pulmonar izquierda con el arco aórtico.
Lo que va a hacer esto es básicamente, bueno, esto ya lo habíamos conversado, los pulmones a nivel, en la vida fetal o en la etapa fetal, no funcionan, están colapsados, no hay sentido que vaya flujo sanguíneo hacia los pulmones. Entonces lo que se hace es evitar ese paso a la circulación pulmonar y simplemente pasar la sangre de las cámaras derechas hacia la aorta. Simple, porque no funciona el pulmón. ¿Por qué mandaríamos sangre al pulmón? Pero una vez que el niño nazca, empieza a respirar, se activen los pulmones, la sangre ya puede pasar por la circulación pulmonar para que sea correctamente oxigenada, ¿no? Porque ya también no tenemos una placenta que oxigene nuestro cuerpo. Entonces, ahora es necesario que el pulmón empiece con su función de oxigenación y este conducto arterioso, este ductus, se termina cerrando y para bloquear esta unión entre la aorta y la arteria pulmonar. Aquí podemos ver los 3 puntos de intersección. Aquí tenemos a la fosa oval, aquí el conducto arterioso, aquí tenemos a la fosa oval, el conducto arterioso y el conducto venoso, ¿no? Entonces estos, al momento que el niño nazca, se cierran. Ya no tenemos fosa oval, no hay conducto arterioso, no hay conducto venoso. Se cierra. Primero se da un cierre fisiológico y después se da un cierre anatómico en el caso del en caso del conducto arterioso, de la fosa oval, primero se da el cierre fisiológico y después el definitivo ya sería el anatómico. Entonces ya aquí, para resumir los cambios circulatorios al nacimiento, básicamente cuando el niño nace se produce una interrupción en la circulación placentaria, los pulmones funcionan, lo cual van a cerrar estos 3 puntos de cortocircuito. Y en este caso, como decíamos, al ya no estar conectados a una placenta, no hay necesidad que se produzca flujo por la vena umbilical y el conducto venoso. Ya estos se contraen y se obliteran. Ahora, la sangre que pasa por los pulmones, la sangre que no pasaba por los pulmones, ahora pasa por esta, aumenta el flujo pulmonar, también esto afecta al atrio, que hace que el atrio izquierdo también aumente su presión, se dé el cierre fisiológico de este, y además se logra una mejor oxigenación de la sangre que hace que se cierre el conducto arterioso como tal. Entonces todo esto cambia al nosotros nacer. Básicamente todo esto se cierra y tenemos la circulación como hasta ahora la tenemos, ¿no? Ahora, puede ocurrir que los niños presenten cianosis, un poco de cianosis al momento de después de nacer, porque como decía, ¿no? Primero es el cierre anatómico y toma un tiempo llegar al cierre. Primero es el cierre fisiológico y toma un tiempo llegar al cierre anatómico. Entonces, para llegar a para totalmente cerrar estos conductos que teníamos en la etapa fetal, todavía pasa un tiempo. Entonces cuando el niño hace un esfuerzo al momento de llorar, de alimentarse, etcétera, todavía puede haber un poco de flujo, una mezcla de sangre entre el circuito pulmonar y el sistémico. Y bueno, eso sería todo con respecto al tema. Esta es la bibliografía que utilicé para hacer el video. Gracias.